camaradas, compañeros y compañeras de la Patria Grande y todos los países que nos sintonizan. Estamos en otra nueva emisión de Rueda de Prensa Sur TV. Esta vez el compañero Víctor Rodríguez, compañero del colectivo Corresponsales del Pueblo, va a estar entrevistando a Nelson Ortega, director de planificación de la gobernación del estado Táchira y uno de los responsables e impulsores de la ofensiva económica aquí en el estado. Fundamentalmente el tema del debate va a ser las zonas económicas especiales, pero de esta manera Rueda de Prensa Sur va a dar inicio a un ciclo de temas sobre frontera colombo-venezolana, movimientos sociales, temas políticos, de geopolítica en la frontera colombo-venezolana, y de esta manera, como siempre, intentamos aportar al debate colectivo y al avance y la resistencia en esta lucha por la guerra económica en Venezuela y en todos los países aliados de Mercosur y el Caribe. Muy bien, bienvenidas y bienvenidos. Un gusto tener aquí al compañero Nelson Ortega, director de planificación del gobierno bolivariano del Táchira, para avanzar en esta Rueda de Prensa Sur TV en la tercera entrega con un tema sumamente importante, no solamente para el Táchira, para Venezuela, sino también para los intereses integracionistas de Venezuela. Nelson, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Es un gusto, decíamos, que tenerte aquí. Todo el equipo de producción hemos venido trabajando en lo que tiene que ver con la necesidad de ahondar en la zona económica especial. Pero para los compañeros del Táchira, de fuera del Táchira y de fuera de Venezuela, ¿qué es una zona económica especial? Bueno, fíjate, lo más importante ahorita conocer es que el proyecto de Zona Económica Especial Fronteriza, Ureña-San Antonio, que es una respuesta del Estado venezolano, del gobierno venezolano, ante la avanzada imperial y que en este momento tiene una connotación de guerra económica. Ese es el primer elemento que quiero destacar. El segundo elemento, que pretende aprovechar al máximo las potencialidades productivas que tiene nuestro país, no solamente nuestro estado y la zona de concentración, que es los municipios Pedro María Ureña y Bolívar del estado Táchira, sino que pretende potenciar todo el desarrollo productivo nacional. Eso juega un papel fundamental para nosotros empezar a modificar ese marco de sistema capitalista instaurado en Venezuela, dependiente de la renta petrolera, dependiente del acceso a las divisas. Entonces, ese contexto que nosotros nos estamos planteando, se formula una necesidad bien importante. Tenemos que desarrollar nuevos mecanismos de generación de divisas que permitan superar el tema del rentismo petrolero. Adicionalmente a esto, pues fomenta todo el tema de integración latinoamericana y caribeña. Y yo creo que allí está el núcleo central de esta zona económica especial. Primero, porque va a permitir trasladar a nuestras tierras tachirenses, a nuestras tierras venezolanas, un sueño histórico del comandante Chávez, que fue cómo nosotros podemos generar mecanismos de cooperación, por lo menos en el campo productivo, que permitan instalar algunas empresas que sean transnacionales, que tengan una lógica distinta a las empresas existentes de transnacionales, multinacionales, sino que permitan más bien abocar por la integración y el desarrollo de un comercio realmente justo. Un comercio que no especule, un comercio que fomente el desarrollo nacional, un proyecto que realmente fomente un empleo liberador. Entonces, ese marco contextual permite a nosotros no solamente que se instalen nuevas industrias en esta zona económica especial, sino que adicionalmente permitirá otorgar un conjunto de productos creados en el Táchira, pero no solo en el Táchira, sino en el resto del país, para toda Venezuela. ¿Cuál es la participación o cuál podrá ser la participación de emprendimientos tachirenses en esta zona económica especial? Tachirenses de la región, de otros estados vecinos y también del lado colombiano, si es que está previsto que así sea. Sí, efectivamente. Nosotros acá tenemos una particularidad. La frontera colombo-venezolana, lo sabemos así, es la frontera más activa de América Latina. Solamente por los puentes internacionales que nos conectan con el norte de Santander en Colombia, transitan diariamente 177.000 personas, según los últimos datos que se publicó por el Banco de la República de Colombia. Imaginemos la capacidad de dinamismo que se desarrolla en un contexto en el que prácticamente no hay una línea fronteriza, sino que hay un marco cultural, histórico, social, económico que nos ata al pueblo colombiano. Es fundamental esto para entender que la primera dinámica, la primera población objetivo en el marco de la integración es Colombia, es el norte de Santander.
¿Y por qué esto? Porque hablamos de integración. Nosotros actualmente en nuestro país vivimos algunos problemas relacionados con el bachaqueo, el contrabando de extracción, que forman parte del contexto de la guerra económica. Pero tenemos que preguntarnos las causas estructurales que originan esta situación. Y es fundamental encontrar cómo, por ejemplo, en Colombia, el norte de Santander, que es frontera con el estado Táchira en Venezuela, presenta una de las cifras de desempleo y de pobreza extrema más altas de Colombia. Eso significa que más o menos el 50% de la población, según la Dirección Autónoma Nacional de Estadística de Colombia, en el norte de Santander vive en pobreza y pobreza extrema. Algo muy contrastante con ese 30 y tanto % del resto de Colombia. Entonces son elementos que abonan en esa dirección. Ahora, esa población objetivo nosotros tenemos que empezar a aprovechar cómo nosotros, a partir de nuestras potencialidades, podemos generar intercambios comerciales para que se pueda desarrollar una nueva dinámica fronteriza, que no sea esa dinámica negativa que tenemos persistente hasta el día de hoy, sino que sea una nueva dinámica que promueva nuevas relaciones sociales de producción, que promueva una nueva cultura desde el punto de vista económico y social también en el marco del sistema fronterizo, y que garantice, como te decía hace un momento, empleos liberadores, es decir, que pueda potenciar las capacidades de los seres que están instalados acá en la frontera. No solamente en el contexto de la frontera, es nuestro primer paso, sino que adicionalmente nosotros nos estamos planteando aspectos fundamentales que implican la integración hacia convenios internacionales que Venezuela suscribe, llámese con Petrocaribe, llámese con Mercosur, con el ALBA, con CARICOM o con todo lo que representa la CELAC fundamentalmente. Porque es ese sueño histórico de integración latinoamericana, es el sueño de Bolívar, era el sueño de Chávez, ahora el sueño de Maduro y de nosotros. Ese contexto al que me refiero, nosotros vamos a garantizarlo a través del desarrollo de un nuevo modelo económico productivo. Porque hablamos con el tema de la zona económica especial, es de la transformación del modelo económico productivo y, como te decía hace un momento, la superación del rentismo petrolero. Otro de los temas que el ciudadano gobernador inclusive ha insistido mucho, potenciar a San Cristóbal, toda el área metropolitana, como una ciudad universitaria, tomando lo que es la presencia masiva de centros de educación terciaria en la entidad. Y te comento esto porque me gustaría que nos comentaras a las usuarias y usuarios de Rueda de Prensa Sur si han habido acercamientos, mesas de trabajo, o la van a ver, con diferentes universidades, casas de estudio, para incentivar carreras que generen recursos humanos capacitados para ser absorbidos o trabajar en esta zona económica especial para el desarrollo de las diferentes potencialidades. Efectivamente, nosotros estamos avanzando ahora la construcción de una zona de conocimiento dentro de la zona económica especial fronteriza Ureña-San Antonio. No se concibe el desarrollo productivo de un país, el cambio de un modelo económico de un país, si no se concibe el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación como parte de ese desarrollo. Eso implica que vamos a tener que abonar esfuerzos. Eso implica también una concepción nueva que se debe desarrollar a partir del quehacer universitario, que se plantee entonces cómo esas carreras y programas de formación que se desarrollan en cada una de estas casas de estudio concuerdan precisamente con las aspiraciones desde el punto de vista económico, social, cultural, político, y para ustedes contar que están previstos en la zona económica especial fronteriza Ureña-San Antonio. Nosotros en el Táchira, por ejemplo, tenemos cerca de unos 96.000 estudiantes universitarios, según lo que ha registrado la OTSU, la Oficina de Planificación del Sector Universitario, y fíjate que San Cristóbal, tú nombrabas San Cristóbal, tenemos cerca de 56.000 estudiantes. Eso es un importante universo, un importante potencial, que solo ha sido posible en un proceso revolucionario que ha garantizado el acceso al conocimiento. Ahora, todo esto tiene que verse tangible en hechos concretos en la zona económica especial. Es decir, seguramente vamos a necesitar un conjunto de instrumentos, herramientas tecnológicas que en una primera etapa tendrán que ser importados. Pero ojo, eso no implica que nosotros no seamos capaces de desarrollar nuestras capacidades científico-tecnológicas para generar esos productos acá en nuestro país. Y forma parte de eso. No estamos hablando de la concepción del viejo modelo cepalista que planteó ese crecimiento de desarrollo regional, pero dependiente tecnológicamente de los grandes monopolios e industrias. No, estamos hablando de generar desarrollo tecnológico hecho acá. El gobernador del estado Táchira, el mayor José Gregorio Vielma Mora, lo ha dicho siempre como una marca para promover esto que te estoy comentando ahora. Él ha dicho, hecho en el Táchira, orgullo de Venezuela.
Y esto es importante porque este proyecto IDEA, esta realización de la Zona Económica Especial Fronteriza Ureña-San Antonio, no es un proceso improvisado. El Plan de Desarrollo del Estado Táchira 2013-2016, primer plan socialista de la entidad, articulado con el Plan de la Patria y proyecto político del comandante Hugo Chávez, se lo planteó. La creación de la Zona Económica Especial Fronteriza Ureña-San Antonio. Se plantea luego trabajar en otros aspectos, como el caso de la Fría y el de San Cristóbal, que tienen alto potencial industrial, pero con particularidades diversas a las que tiene la región de frontera, pero por ahora hemos consolidado esta. Esta requiere adicionalmente, en ese marco de construcción de conocimiento que tú mencionaste hace un momento, tiene que ver con todo un andamiaje del sector productivo enlazado con las universidades, enlazado con el poder popular, enlazado con el gobierno. Es decir, ese contexto en el cual nosotros pues estamos referidos actualmente. Las experiencias de zona económica especial nacen aquí en Venezuela y otras experiencias a nivel internacional. Fundamentalmente se me viene a la memoria ahora el caso de China, por ejemplo, y algunas experiencias de zonas francas, por ejemplo, en el sur. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias? Me refiero fundamentalmente a esto porque es un tema que ha venido preocupando a algunos compañeros que manejan la idea de, bueno, va a ser un territorio liberado donde no va a haber un control por parte del Estado, donde se podrían llegar a violar los derechos laborales de los trabajadores. ¿Cómo se va a articular para que Venezuela tenga pleno control sobre los derechos humanos y los derechos laborales de los trabajadores en ese territorio de zona económica especial? Fíjate, excelente pregunta, porque nosotros pensamos la Zona Económica Especial Fronteriza Ureña-San Antonio como una iniciativa, pero que no pretende ser, como decía Mariátegui, ni calco ni copia de otras experiencias. Es nuestra experiencia, es nuestra, es venezolana, es latinoamericana, donde están garantizados las conquistas sociales históricas de la Revolución Bolivariana, del pueblo venezolano. Es decir, el tema de los derechos laborales no están contemplados para ser modificados en el contexto de la Zona Económica Especial Fronteriza Ureña-San Antonio. Bueno, ¿qué sí está contemplado? La generación en una primera etapa de cerca de 14.400 nuevos puestos de trabajo, con la activación de la capacidad instalada, sin contar la nueva que se desarrolle. Porque es que estamos hablando de un modelo que pretende modificar la vieja escuela. Y esa vieja escuela que nos decía, tráigase los autobuses con $1 barato, cuando tenemos la capacidad de producir cerca de 2.200 autobuses anuales con las fábricas ensambladoras que tenemos acá solamente en Ureña. Es decir, estamos apostando por un modelo productivo que desarrolla un proceso de sustitución de importaciones. Estamos hablando de instalar ahora acá la fábrica de chasis, porque actualmente los chasis que utilizan esas ensambladoras son importados, y que perfectamente tenemos acuerdos con países del ALBA, del Mercosur y con algunos países de la CAM para esto. Pero es bien importante que lo que nosotros nos estamos planteando es dar una avanzada en el tema del desarrollo industrial. No hay concesiones desde el punto de vista de las regresiones de los derechos de los trabajadores. Lo que sí estamos avanzando es en un nuevo modelo y en un nuevo proyecto político-económico. Y ese nuevo modelo, proyecto político-económico, sugiere entonces la realización de que nosotros produzcamos lo que necesitamos en nuestro país, en vez de importar. ¿Cuáles son las áreas que van a ser priorizadas en esta primera etapa dentro de la zona económica especial? Me refiero a áreas de producción específicas. Fíjate, dos elementos fundamentales. Primero, el 3 de diciembre del año 2014, el decreto 1496 de la Presidencia de la República crea la Zona Económica Especial Fronteriza Ureña-San Antonio. Primer paso, contextualiza los municipios Pedro María de Ureña y Bolívar. ¿Qué plantea? ¿Qué sectores plantea la Zona Económica Especial? Que tiene una connotación especial. ¿Por qué esos sectores? Porque es donde nosotros somos potentes. El primero de ellos es el automotriz, el sector automotriz, donde tenemos el sector de ensamblaje de autobuses que ocupa el 60% de la producción nacional. El segundo de ellos es el de textil. El textil es fundamental porque acá en nuestro estado Táchira, dependiendo del rubro o la prenda, estamos produciendo para el país entre el 60 y el 80% de la producción nacional. Es decir, un impacto bien importante. Estamos hablando del sector calzado, del sector marroquinero, del sector metal mecánico y de la parte agrícola y agroindustrial. Es decir,
toda una nueva forma de potenciar el desarrollo productivo de lo que ya está instalado allí y de lo que pudiera hacerse para todo el tema del encadenamiento productivo. Pero no son solamente estos sectores los que se refieren directamente a la zona económica especial fronteriza Ureña-San Antonio, porque hablamos de la industrialización en estos sectores, pero hablamos de que también existe, de acuerdo a lo que está en el decreto, la creación de la ciudadela comercial. Y esa ciudadela comercial lo que permite es disponer productos nacionales para la exportación. Es decir, cualquier otra empresa que estuviera presente en alguna otra zona del país, que pudiera colocar sus productos allí en la ciudadela comercial, pudiera generar un conjunto de divisas extranjeras para el desarrollo nacional. ¿Qué queremos decir y qué queremos hacer con esto? Bueno, como decía, tenemos una etapa en la que requerimos algunos insumos importados, mientras se desarrolla todo el aparataje industrial que requiere el encadenamiento productivo. Pero ojo, eso requiere un tiempo. ¿Cómo garantizamos entonces las divisas necesarias para que esos sectores productivos puedan aprovechar al máximo sus capacidades instaladas? Bueno, ¿seguimos jugando con el modelo económico dependiente de la renta petrolera? ¿O apostamos ahora porque esas mismas industrias sean capaces de autogenerar sus propias divisas que requieren para el tema de importación de materias primas en algunos elementos sensibles? Eso se plantea como una primera etapa. Por eso te comentaba el ejemplo de la fábrica de chasis. Una segunda etapa es garantizar entonces las materias primas con proyectos de industrialización. Otro lo estamos planteando, por ejemplo, exportar materias primas. No, estamos planteando exportar productos con valor agregado para el desarrollo del país. Es un modelo transitorio. Es un modelo transitorio, pero que sí espera y aspira superar el modelo rentismo existente en nuestro país. Uno de los temas también claves, yo creo que todos los temas son claves cuando se habla del fortalecimiento de esta zona económica especial, tiene que ver con cómo se saca la producción. Una vez que esa zona empiece a producir, porque estamos hablando de un terreno mediterráneo, donde no hay una salida al mar directa, donde hace muchas décadas que no existe una plataforma ferroviaria que permita sacar alternativamente de las carreteras la producción, carreteras que en algunos aspectos son vía única, donde hay un deslizamiento, un problema y no hay una vía alterna adecuada como para transporte de grandes volúmenes. ¿Cómo se está pensando eso para viabilizar la salida de la producción de esa zona económica especial, siendo, como te decía, que no hay una plataforma ferroviaria instalada, no hay puertos cercanos, Táchira no cuenta con una salida portuaria y las carreteras también tienen sus limitantes? Sí, lo importante es poner en connotación, sobre todo a quienes nos acompañan en otras latitudes, en otros países de América Latina y el Caribe, entender que nosotros la frontera entre Colombia y Venezuela, entre el norte de Santander y el estado Táchira, la podemos pasar perfectamente caminando, en bicicleta, en moto, en vehículo automotor. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, digo yo por la cercanía, el segundo elemento es ¿qué está haciendo el Estado venezolano para garantizar por lo menos en una primera instancia la transitabilidad de productos y mercancías para el tema de exportación, por ejemplo, hacia Colombia? Sí. Decíamos, porque la pasamos a 5 minutos caminando. Se está desarrollando en estos momentos, y para agosto de este año se tiene previsto su inauguración, el tercer puente internacional, que es el puente sobre el Tendita, que tiene un conjunto de dimensiones bien importantes y que permitirá una transitabilidad en el desarrollo de este intercambio fronterizo. Pero eso se va a conectar con un proyecto que ya se va a empezar a trabajar, es decir, a aplicar en la realidad, que es la construcción de la vía expresa San Cristóbal hasta Ureña, San Antonio. Eso va a permitir entonces empezar a conectar estos grandes polos industriales para el desarrollo inclusive de lo que viene del centro del país o lo que va hacia el centro del país. Tú hablabas también del tema de exportación hacia otros destinos. Y nosotros tenemos un proyecto que se ha venido instaurando y hemos venido consolidando, lo que es el proyecto del Distrito Motor Sur del Lago. Ese Distrito Motor Sur del Lago nos da salida al mar por el puerto La Ceiba, y ese puerto La Ceiba nos permitiría a nosotros realizar un conjunto de exportaciones bien importantes. Recordemos que dentro de las potencialidades además que tiene presencia allí en la zona económica especial fronteriza es un aeropuerto que tiene conexiones tanto con los aeropuertos locales, nacionales e internacionales, y que permitiría, por ejemplo, en el caso del aeropuerto de La Fría, empezar a trabajar elementos que tienen que ver con grandes dimensiones, lo que llaman cabotaje, ¿no?
que son los aviones para el transporte de algunas mercancías. Tenemos esas capacidades instaladas acá. Es decir, tenemos todas las potencialidades y todas las condiciones para arrancar con esto ya. Y es lo que se tiene previsto. Primero, que en los próximos 2 meses esté culminado el plan de la zona económica especial, porque decimos, no es solamente un elemento de producir por producir, sino de que esa producción requiere un sentido. En esos planes, en ese plan está contemplado, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el transporte terrestre y el transporte aéreo, es decir, cómo los grandes proyectos de infraestructura se acoplan al desarrollo de la zona económica especial. Tenemos una gran potencialidad al lado. Tenemos a nuestros hermanos de Colombia, que pueden perfectamente acceder a nuestros productos a un precio mucho más razonable del que lo acceden allá del otro lado de la frontera. Tenemos esa particularidad, esa potencialidad que nosotros no hemos podido consolidar en el marco de lo que llamamos el intercambio comercial, la balanza comercial entre Colombia y Venezuela. Podemos hacerlo ahora y podemos hacerlo bajo otros esquemas, bajo un esquema solidario. Si decíamos, somos patriotas, somos latinoamericanos, somos nuestroamericanos, pues también nos deben importar nuestros hermanos colombianos que están en pobreza y pobreza extrema, cómo acceden a bienes y servicios de nuestro país, producidos en nuestro país, pero que también permitan consolidar el desarrollo nacional. Bien, hablábamos justamente fuera de micrófonos y una importante estrategia que tiene que ver con la presencia del Táchira a nivel continental, de posibilitar justamente este Táchira potencia que se busca, aprovechando todas estas herramientas. Tú mencionabas el Caribe, el Mercosur, el ALBA, otras plataformas granacionales o supranacionales que se han venido consolidando en los últimos años. No quería dejar pasar inclusive una inquietud que tiene que ver con, primero, la participación que tuvo el gobernador y otras figuras, inclusive tú estuviste presente también en este foro de la zona económica especial que se realizó en Caracas, donde se habló de diferentes aspectos con empresarios, tanto nacionales como internacionales, y lo relaciono con el tema de la guerra económica que se ha venido implantando en Venezuela, lamentablemente, que se ha venido combatiendo con mucha firmeza por parte de diferentes estructuras del gobierno bolivariano. Se ha visto que se convocan a empresarios a mesas de diálogo, se llegan a ciertos acuerdos y luego se hacen allanamientos y se encuentran por esos mismos empresarios o esas mismas empresas productos acaparados. ¿Cómo se ha venido pensando la estrategia como para comprometer efectivamente a empresarios que vengan a potenciar esta zona económica especial y que luego no jueguen en contra de esta iniciativa? Bueno, fíjate, 2 elementos fundamentales. Hablaba del Táchira Potencia, primero. Táchira Potencia, el eslogan del gobernador del estado Táchira, durante su campaña electoral y ahora como parte de su gobierno y de su gestión. Nosotros lo que nos planteamos con la zona económica especial que está presente acá en nuestro estado es recuperar el significado, la importancia, la incidencia que el Táchira tenía en otrora sobre el asunto económico nacional. A finales de los años 1800, las exportaciones, las principales exportaciones del país eran del café. Cerca del 74%, 76% de las exportaciones totales. Y el Táchira, en ese momento, era el principal productor de café. El primer yacimiento de exploración petrolera fue desarrollado acá, en el Táchira. Curiosamente, en la finca cafetalera La Alquitrana. Es decir, modificamos entonces la cultura del café por la cultura petrolera. Para el año 1948, el 95% de las exportaciones totales del país eran hidrocarburos y apenas el 2% el tema del café. Táchira perdió su papel. Nos consumieron hasta el último grano de café, pero dejamos de producirlo también por el concepto del modelo rentista. ¿Nosotros qué estamos planteando? Tenemos un conjunto de posibilidades para que Táchira recupere esa incidencia en la economía nacional, en el desarrollo nacional, como aporte al proyecto político bolivariano. Y eso es la tarea que nos hemos propuesto. Eso en un principio. Y segundo, hablabas de la convocatoria. El presidente de la República, Hugo Chávez, cuando ganó la elección del 2012, esa batalla histórica, él planteó, llamo a todos a la unidad nacional. Es decir, estaba consciente que para avanzar en algunos espacios políticos, económicos y sociales era necesario llegar a un acuerdo de unidad nacional. Ese acuerdo, por supuesto, sin cartas escondidas bajo la manga, sin
ese tipo de acciones que siempre han atentado contra el desarrollo nacional. Y en ese elemento tú vas a encontrar dos contextos. Vas a encontrar el contexto de una burguesía parasitaria que se encargó a acceder única y exclusivamente a divisas, que hizo malversación con ellas, que ha especulado con el pueblo venezolano, pero también vas a encontrar, y eso hay que reconocerlo, a un sector industrial que está produciendo. Ese sector industrial que está produciendo y que no está desarrollando esos mecanismos de especulación, de mala administración de divisas, con ellos es lo que estamos convocándolo, y que ojalá puedan sumarse al proyecto político socialista bolivariano, porque nosotros estamos conscientes y no claudicamos de ello. Por eso nosotros seguimos trabajando en el desarrollo de empresas de propiedad social, empresas comunales, empresas familiares, y que estas nuevas acciones en el marco de la zona económica especial deben servir para potenciar esos espacios productivos, sean grandes o pequeños, pero que potencien esas nuevas relaciones sociales de producción. Lo que sí no podemos hacer es seguir con la misma lógica de economía de puerto en nuestro país. Exportador de materias primas e importador de productos terminados. Esa lógica existencial que nos ha hecho tanto daño debe ser modificada, debe ser cambiada. Estamos frente a un proceso de crisis de los precios del petróleo. Y en un país como el venezolano, pues eso tiene una connotación, una incidencia en la economía nacional. Ahora, estamos haciendo lo que tenemos que hacer con el marco del desarrollo de las fuerzas productivas para que eso no afecte pues el desenvolvimiento y los logros sociales alcanzados. La irreversibilidad del proyecto político bolivariano solo es posible si nosotros transformamos el modelo económico productivo nacional. Y en esa tarea estamos. ¿Es fácil? No es fácil. Es una tarea compleja, es una tarea cultural también, es una tarea educativa, es una tarea social, es una tarea política. Y en ese contexto, pues nosotros en lo que estamos sumados es a la idea de seguir avanzando para construir esa transformación. Ya prácticamente estamos finalizando este tercer rueda de prensa sur, obviamente que agradeciendo tu presencia, y no queríamos perder la oportunidad de sentir o de conocer tu percepción con respecto a cómo has sentido la receptividad por parte de los emprendedores, de los trabajadores, de los colectivos de base organizados, de la población de frontera con respecto a esta iniciativa. Hay una expectativa que se siente a flor de piel, hay algunas reticencias, hay algunas observaciones que se le hacen al proyecto y que ustedes han podido tomar nota y decir, bueno, sí, esto es razonable, esta inquietud. ¿Cuál ha sido ese para ir cerrando este proyecto? Fíjate, yo creo que hay algo que destacar acá en este proyecto de zona económica especial. No fue un proyecto que se construyó desde un despacho, con un conjunto de intelectuales preparando, ni siquiera con un conjunto de economistas que estaban planteándose una idea traída de los cabellos. No, este es un proyecto que se ha amalgamado entre el Estado, el sector industrial y la comunidad organizada. Eso sí hay que destacarlo. Es decir, hay argumentos de cada uno de los sectores que han sido sumados a la propuesta de la zona económica especial fronteriza Ureña-San Antonio. Ese es el primer elemento en el marco constructivo. Tiene una incidencia. Y eso ha permitido entonces sumar en vez de restar esfuerzos, sumar voluntades en vez de restar voluntades. Y eso creo que es uno de los aspectos fundamentales que nosotros hemos conseguido acá. Hay grandes expectativas de los sectores que desean invertir. Recuerden que hay un conjunto de incentivos en reducción de impuestos sobre la renta, para dos elementos fundamentales. No es una reducción de impuestos sobre la renta para el área comercial, como pudiera ocurrir en algunos casos de las zonas francas que tú mencionabas hace un momento. Así es. No, es la reducción de impuestos sobre la renta para quienes incorporen productos desarrollados en el país en la fabricación de sus acabados. Y es reducción de impuestos sobre la renta a quienes exporten, es decir, a quienes generen divisas para el país. Entonces, esas expectativas en un proyecto de un marco consciente, sabiendo que tenemos que transformar el modelo económico nacional, perfectamente nosotros estamos pues con ese marco de expectativas de desarrollo el cual vamos a avanzar. Porque fíjate algo, a nosotros se nos ha planteado por parte de unos sectores de oposición, que son los que históricamente han negado el avance de estos proyectos, que hay que cambiar el modelo económico, que el problema que tiene Venezuela es el cambio del modelo económico. Nosotros decimos no, no es una vuelta a más de lo mismo, no es el gatopardismo.
es la transformación de las relaciones sociales de producción, es la transformación del modelo productivo y de la lógica de economía de puerto existente hasta ahora. Y la zona económica especial fronteriza, Ureña-San Antonio, va a permitir desarrollar esta transformación. Estamos convencidos, como pueblo, como Estado, como movimiento político en Venezuela, que va a permitir desarrollar esas nuevas capacidades productivas. No va a ser fácil, pero lo vamos a conseguir, y lo vamos a hacer con nuestros hermanos latinoamericanos, para que ellos desde acá puedan acompañarnos en esa construcción de la integración, en esa construcción de ese sueño económico también, que debe ser una economía solidaria. Nelson, muchas gracias. Gracias. Y bienvenido siempre a Rueda de Prensa Sur y a Stentor TV. Obviamente que este es un tema que no acaba aquí y vamos a tener que avanzar en otras perspectivas sobre la zona económica especial para seguir conociendo más sobre esta iniciativa y sobre otras que sobre ellas se vayan consolidando en el tiempo futuro. Nelson Ortega estuvo con nosotros, director de planificación del Gobierno Bolivariano del Táchira. Será hasta una próxima entrega de Rueda de Prensa Sur Televisión.